Chido, ¿cómo ves tú? No se ve nada. Bien, bienvenidos nuevamente a estas sesiones. Esta tarde tenemos un panel muy especial. Alguna vez leí una frase sobre Václav Havel que me llamó mucho la atención. Decía que Václav Havel había hecho de su vida en el servicio público una pequeña obra de arte. Y en este espíritu me parece que todos los que participamos en el sector público, no que pretendamos hacer una obra de arte, pero siempre tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, la idea de aportar lo mejor de nosotros al servicio de nuestro país. El servicio público en ese sentido tiene un carácter muy especial. Siempre queremos aportar y mucha de lo que hacemos, sea que estemos en la parte pública, sea que estemos en la parte de generación de información, siempre pensamos que puede ayudar a la vida, a mejorar las condiciones de vida de muchas familias mexicanas. El servicio público tiene muchas bondades, pero me parece que cuando ese servicio público se realiza en el INEGI, esas bondades se multiplican por lo que uno aprende en esta institución. Es como una escuela. Trabajar o haber trabajado en el INEGI es un privilegio. Por ello siempre decimos que cuando uno trabaja en esta institución, uno se pone la camiseta y no se la quita jamás. Por ello decidimos hacer este panel con amigos del INEGI, con gente que sabemos que traen la camiseta bien puesta del instituto. Todos ellos trabajaron en el INEGI, todos ellos tomaron decisiones, todos ellos impulsaron proyectos para mejorar la calidad de la información, la oportunidad, la disponibilidad de la información. Para mí no hay mejor manera de celebrar este Día Mundial de la Estadística que compartiendo con ellos su visión desde fuera del bosque, con la perspectiva que dan los años y que también da la experiencia que han tenido todos ellos. Lo siguiente que yo debía de hacer es hacer una reseña curricular y platicarles de la experiencia que todos ellos han tenido en su vida profesional. Pero acordamos no hacerlo, porque me parece que la gran mayoría de ustedes los conoce y quiere escucharlos, quiere que nos comenten diversos aspectos de su vida profesional y de la vida que tuvieron en el INEGI en este panel. Sí nos acompaña Héctor Hernández, que compartimos con él en el instituto y que ahora contribuye mucho, que sigue contribuyendo con el INEGI, porque participa y es consejero en el Consejo Consultivo Nacional del INEGI, representando a la zona centro, porque es funcionario del Distrito Federal. Roy Campos, que se ha vuelto muy famoso, todos lo conocemos, lo apreciamos, lo vemos siempre, frecuentemente en los debates nacionales. Edmundo Berumen, prestigiado estadístico, exdirector general de estadística del INEGI, pero con una también carrera profesional extraordinaria, no solo en lo nacional, sino lo internacional, y siempre en temas de generación de información estadística muy relevantes para la sociedad. De este lado, Manolo Herrero, que también incluso en lo presente ha estado colaborando con el instituto en varios proyectos de un gran interés, particularmente en materia de estadísticas económicas, del Directorio Nacional de Unidades Económicas, el tema de los registros administrativos, pero que también se ha caracterizado por ser de los más experimentados a nivel nacional en proyectos de gran envergadura, desde el censo del 90, la credencial federal electoral y todo aquello, ¿no? Pero no voy a platicar de toda su experiencia, pero también apreciamos mucho que nos acompañe. E igualmente Rolando Campo, con quien
además de haber trabajado juntos en el instituto, de igual manera compartimos diversas experiencias en el sexenio anterior, en la administración pública, en las campañas electorales. Quisiera de veras manifestarles a los 5 que es un verdadero privilegio tenerlos aquí en el instituto. Gracias. Sepan que el instituto es su casa. Yo sé que así se sienten ustedes, pero no vale la pena ratificárselos. Y para iniciar esta conversación con ustedes, quisiera hacerlo a través del desarrollo de varias preguntas. La primera que quizás nos gustaría a todos escuchar es que nos comentaran cuál es el mejor recuerdo profesional de algo que hubieran hecho en el instituto. Hay muchas cosas, ¿no? Pero ¿qué les dejó el mejor sabor de boca? Manolo. En INEGI estuve dos etapas. Yo digo que una es la protohistoria y la otra la prehistoria. No se escucha. Decía yo que en el instituto estuve en 2 etapas, una la protohistoria y la otra la prehistoria, 77, 78 y luego del 81 al 90. Y una de las, o 2 cosas que están vinculadas, que para mí fueron muy interesantes, son el hecho de haber creado las direcciones regionales. Ese fue un salto importante, fundamental para el instituto, y después como director regional de la Centro Norte, porque Guadalupe no siempre ha sido la directora, yo fui el primero. Se la dejó encargada. Sí. Ah, sí. Por ahí luego les cuento la historia de cómo nos hemos cambiado puestos Guadalupe y yo, que no la veo, pero ¿dónde estás? Bueno, la experiencia de la salida del INEGI a Aguascalientes. Ustedes pueden encontrar documentada la experiencia de la salida del INEGI, sin embargo, como está de moda, podemos platicar algo de detrás de las cámaras. El INEGI no venía a Aguascalientes, el INEGI iba a San Luis. Y cuando se hizo el intento de negociar con el gobernador de San Luis, ese día el gobernador estaba tomando posesión. Salía el profesor Jongitud y llegaba este señor, que no voy a decir nombres para no hablar mal, ¿sí? Pues nomás era cosa que vean por ahí en la historia. Y la reunión fue terrible. El señor dijo que San Luis tenía el tamaño ideal y que para nada quería el INEGI ahí. Saliendo de la reunión, el presidente del INEGI de aquel momento, el doctor Rogelio Montemayor, me dijo, ¿cómo la llevas en Aguascalientes? Y le dije, ¿de cuates o formal? Y me dijo, no, formal. Le dije, no, pues el gobernador es una persona de mucho empuje. Y armamos inmediatamente la entrevista con el gobernador Landeros, y a los 3 o 4 días que pidió que viniera el doctor Montemayor, pues la diferencia fue un poco impactante. En el aeropuerto de esta ciudad, el Agüitas 1, el autobús del gobernador, tenía al gobernador, a todo su gabinete y a los principales empresarios de Aguascalientes. Se subió el doctor Montemayor, lo acompañamos y recorrimos todos los terrenos que el gobierno del estado cedía para la llegada del INEGI a Aguascalientes, y cuento el final de la historia. En una parte del recorrido estaba un edificio muy bonito por inaugurarse, el edificio de la tesorería, y el gobernador le dijo al doctor Montemayor, doctor, le cedo el edificio en comodato. La parte de atrás el tesorero se infartó. Llevaba años queriendo inaugurar el edificio y no pudo. La experiencia fue muy grata, venir a Aguascalientes, traer a la gente del DF, encontrar comentarios de mis paisanos chilangos de que cómo vamos a ir a Aguascalientes si ahí no hay VIPs, ¿no? Encontrar instalaciones temporales, un CONASUPER abandonado en donde instalamos el área de censos, entonces se convirtió en el CENSUPER, ¿no? Y finalmente, yo creo, ya para terminar esta historia, algo que creo que nos equivocamos. No se hizo un análisis de que, aprovechando la salida, si era momento de reestructurar y sobre todo de pensar en generar una cartera de gente de Aguascalientes que se incorporara desde el primer minuto a trabajar con el INEGI.
Por eso, en el inicio hubo un rechazo, porque llegamos no a convivir con la sociedad de Aguascalientes, sino a implantarnos como gente del Distrito Federal en un lugar el cual tendríamos que habernos asimilado al mismo. O sea, no se hizo eso y en otras experiencias es un punto a considerar. Desde el principio debió haber, parte de la estructura del instituto debió ser gente de Aguascalientes. Gracias, Manolo. Roy. Ya que cuentas historias, Manolo. Mire, tal vez ustedes sepan, porque aquí lo festejan cada año, el 8 de julio se festeja el Día del INEGI. Yo entré a trabajar días después, yo entré a trabajar en agosto de 83 al INEGI. Invitado por el doctor Berumen. Y el INEGI, sí, se equivocó, pero se aguanta. El INEGI era, para los que estudiábamos estadística, era aspiracional. Eso era lo que era el INEGI, era aspiracional. Los personajes que sabíamos que estaban en el INEGI eran personajes a los que admirábamos sin conocer, por el puro nombre. El doctor Berumen nos invita a trabajar en el INEGI, alguien que seguramente ustedes recuerdan y conocen, a Fernando Medina, nos invita, y los dos nos pasamos a trabajar en el INEGI ganando menos sueldo del que teníamos. O sea, el hecho de trabajar en el INEGI era para nosotros como tomar un doctorado, eso era aspiracional. Y entonces en los primeros 15 días que estamos en el INEGI, porque es el recuerdo que más tengo, a pesar de haber estado aquí más de 4,000 días, o sea, más de 12 años. Y esa primera semana, esos primeros 15 días, nos invita, en un plan no muy amigable, digamos, nos invita, porque además nos tenía leyendo los documentos para armar la encuesta de ingreso-gasto, los documentos aquellos de Nora Lustig y aquellos que publicaban de la NIC 78, y entonces nos invita a visitar al que nos puede ayudar a hacer el diseño muestral, que nos pasamos de artículo 123 a Insurgentes 795, ya para nosotros era el edificio donde estaba así como la Basílica de Guadalupe para los católicos, ¿no? Ahí estaban los dioses. Y entonces vamos y visitamos, y vamos a la oficina del que para nosotros era, y sigue siendo como una vaca sagrada, que era Miguel Cervera. Entonces vamos a ver a Miguel Cervera. Llegamos, nos abre el elevador, vemos a Miguel Cervera. Súbete un poquito el micrófono. Todo un evento. Exacto. Lo encontramos platicando, me imagino algunas cosas de trabajo, con su compañero de cubículo, con un cubículo al lado, que era el licenciado Mario Palma, en cena de agosto. Y entonces nos recibe, que venimos dos estudiantes de 24 años, de parte del doctor Berumen, y nos recibe, y nosotros después hemos dicho que pensó, ¿cómo me deshago de estos babosos? O sea, ¿no? Entonces nos puso y nos encargó una chamba que significaba una talacha de la fregada. O sea, era ir a la biblioteca a sacar datos a mano. Bueno, nosotros nos sentíamos como un maestro que nos deja una tarea para un doctorado. Salimos eufóricos, nos bajamos por el elevador, creo que estaba en el piso 11, por las escaleras nos bajamos, y al abrir el baño nos cruzamos con una mujer. Cuando se cierra la puerta nos volteamos a ver y él me pregunta, ¿sí era? Y le digo, sí era. Era Mercedes Pedrero. O sea, en ese día, para nosotros, unos estudiantes recién salidos, Era baño con habíamos conocido a Miguel Cervera, siendo contratados por el Mundo Berumen, visto a Mercedes Pedrero, y era para nosotros como haber hubiéramos pagado más que cobrado por hacer eso. Entonces creo que este tipo, y fueron los primeros 15 días, después hubo más satisfacciones, algunas contables, otras no contables, pero fueron algunos años muy, muy agradables aquí. Gracias, Roy. Héctor. Eso de lo del doctorado, pues está bien como cortesía para Miguel, pero pues no te sirvió de mucho, mano. Fue mi director de tesis. Ya decía yo que este muchacho tiene futuro. La mía es una experiencia que te voy a relatar muy rápido, pero que refleja quizás desde aquel entonces una distribución del trabajo entre un grupo de colegas, todos relacionados con la actuaría, la economía, la estadística, las matemáticas aplicadas, pero que finalmente con el paso del tiempo hemos ido tomando rumbos profesionales diferentes. Para mí, el recuerdo muy grato del instituto es que, bueno, son dos. Me corrieron de Liconza cuando entra Salinas. Yo era
gerente de algo en la empresa, tenía aquí las plantas, y me corrieron, como sucede en el servicio público, y un día muy grato que yo recuerdo, estaba sin chamba, andaba en Tlaxcala, y me dicen, te va a recibir el doctor Jarque. Me acuerdo muy bien, 9 de enero, el día de la quina, ¿se acuerdan? Sí. 9 de enero Del 2001, del 89. 89. Estaba paralizada la Ciudad de México y ahí voy a ver al doctor Jarque a Patrimonio. Venía yo de un rancho en Tlaxcala y paré a ¿qué es lo que hay frente a una comercial mexicana? Algo literalmente, a comprarme un saco y lavarme la cara. Imagínense todo enlodado, ir a ver a Jarque en esas fachas, queriéndome que me contratara, no tenía muchas probabilidades a mi favor. Me recibió Carlos, platicamos, me hizo el favor de invitarme al instituto y me decía, ¿te quieres quedar de regional aquí en el DF o irte a Aguascalientes? Yo le dije, ya fui regional, quiero ir a Aguascalientes. Y me tocó una parte para mí gratísima que ya no tiene que ver más que con la creación de la infraestructura indispensable para que los señores hicieran su chamba, la chamba sustantiva, la de producción de información confiable, sólida, que fue terminar con el proceso de descentralización más importante que se vivió en este país a raíz de los sismos del 85, que fue traer al instituto su sede aquí en donde estamos ahora. Ustedes recordarán, el 88, la elección de Salinas fue una elección muy disputada, muy polémica, muy discutida, y en aquellos tiempos laboralmente había una conato, si ustedes quieren, de insurgencia. Lo que era la coordinadora de maestros en el CENTE, empezaba a surgir una coordinadora de servidores públicos en otras dependencias, entre otros, no recuerdo si todavía existía la Secretaría de Pesca, estaba el SUTIN de los trabajadores de la industria nuclear, y había un grupo de trabajadores de la Secretaría de Programación y Presupuesto y particularmente del instituto que formaban parte de esa corriente sindical que en esa época de tanta efervescencia política en el país era sumamente delicado. Y me tocó entrar a esa chamba y diría yo que llevar a término la parte administrativa y en alguna medida, si no la incorporación plena de la comunidad del INEGI en la sociedad hidrocálida, sí el de ir tendiendo algunos lazos de que el Ojo Caliente no fuera un gueto chilango, la entrega de algunos de los edificios que ocupábamos provisionalmente, la entrega del edificio de la tesorería, traérselo de informática acá a donde está ahora el espejo de agua que ahora todos disfrutamos, desde tapar unos boquetes horrorosos que había por aquí, que el arquitecto Caso se infartaba cada que le decíamos que íbamos a hacer algo al edificio. Señoras, señores, todo eso, a pesar de mi doctorado, me tocó a mí y desde entonces me dedico a la grilla. Muchas gracias. Rolando. Bueno, yo primero comentar cómo fue mi llegada al INEGI, que también es uno de mis momentos más gratos. Terminando la carrera de actuaría, fui a ver al que en ese entonces mis amigos decían que era mi padrino porque quería estudiar actuaría, que era el doctor Héctor Hernández Llamas, mazatleco también, y le dije que ya había terminado la carrera y que quería entrar a trabajar. Te llamo en 2 semanas y te aviso. Entonces llegué y entré a trabajar con Roy como analista a la subdirección de encuestas en establecimientos. Gracias. Ya después de haber hecho algún rato de trabajo, le pregunté, oye, ¿qué platicaste con Héctor? Pues me platicó eso, oye, ahí tengo un mazatleco que acaba de salir de la carrera de actuaría y que quiere trabajar, esto lo mando al INEGI. Ok, ¿y qué sabe hacer? Le preguntó Roy. Entonces le dijo, ¿cómo de qué sabe hacer? Pues nada, acaba de salir de la carrera. Sí. El otro momento de... Sí, efectivamente, esa era la realidad. El otro asunto que me dio mucho gratificación son 2 momentos que tuve con
con Toño Puig. El primero en el 89, cuando me tocó, le presenté mi renuncia para irme a estudiar el posgrado, y el segundo cuando me invitó en el 94, principios, para hacerme cargo de aquel proyecto que se tenía ya echado a andar para la autonomía del instituto y para traernos el Sistema Nacional de Precios de Banco de México a el INEGI. Es decir, a mí me tocó empezar a hacer el tema de las reuniones, me tocó ir al Banco de México, se atravesó el asesinato de Luis Donaldo Colosio, y en julio entramos a un proceso que el cual tengo entendido sigue funcionando con la OCDE, con toda la estructura que se había pensado y se había empezado a trabajar con las encuestas de ingresos y gastos, con lo que es el programa de paridades de poder de compra que tiene la OCDE, y me tocó dejarlo funcionando, y para eso a mí fue muy gratificante. Además me tocó viajar a muchos lados, ¿no? Gracias, Rolando. Edmundo. Pregunta difícil, como decías, porque son muchas las experiencias gratas. Y yo debo de confesar que las reviví estando fuera del INEGI, ya no en el INEGI. Cuando tuve la oportunidad de conocer distintas instituciones nacionales de estadística, trabajando en Naciones Unidas, remembré continuamente situaciones que viví en esta institución y que no valoré lo suficiente mientras las estaba viviendo, pero al que cotejarlas contra lo que se hacía en otros países desarrollados o en vías de desarrollo, se acrecentaban de manera impresionante. ¿Cómo lográbamos hacer? ¿Cómo es que logramos hacer cantidad de cosas que hicimos al paso del tiempo con los recursos a la mano? Y si bien es una escuela, como mencionaba Eduardo, una escuela muy particular, no es la escuela competitiva donde no me copies la tarea y yo trabajo solito para sacar el grado más alto, sino era un compañerismo, es un compañerismo que a mí me enseñó a escuchar, como lo decía también Eduardo, a tomar experiencia, y después, fuera de él, de eso que escuché, sacar muchas lecciones. Y lo más gratificante de lo vivido es que no conocía al INEGI, conocía a los predecesores del INEGI. Yo entré cuando la Dirección General de Estadística dependía de la Secretaría de Comercio. Y me tocó en suerte vivir su tránsito a que pasara después a la Secretaría de Programación y Presupuesto, después a la Coordinación General del Sistema Nacional de Información de los Servicios Nacionales, un nombre gigante, impresionante, hasta que finalmente aterrizó en esta institución que hoy conocemos como INEGI. El privilegio de haber vivido cada una de esas fases de la gestación de lo que ahora es el INEGI, creo que es una de las satisfacciones profesionales que con mucho gusto recuerdo, que con mucho gusto critico y le exijo al INEGI que dé más en foros como este, porque sé que puede, pero hay de aquel que fuera de aquí hable mal del INEGI, porque los que estamos aquí, yo creo que, como dijo Dardo, nunca nos quitamos la camiseta. Claro. Siempre como servidores públicos tenemos muchos sueños, muchas aspiraciones, pero siempre algo se nos queda en la cartera, algo que quisimos hacer y no pudimos hacer, ¿no? Hace un momento Rolando platicaba del 94, cuando el INEGI iba a hacerse cargo del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Bueno, sí te comento que ya el año que entra, sin falta, vamos a hacernos cargo del índice de precios, pero en aquel momento fue un sueño, una aspiración que no se logró. Yo quisiera preguntarles, cuando estuvieron en el INEGI, ¿qué se les quedó en la cartera? ¿Qué hubieran querido hacer y no pudieron en aquel momento por diversas circunstancias? Manolo. Pues yo voy a actuar como los fenicios, porque no se me quedó nada en la cartera, pero voy a contar la anécdota 2. La anécdota 2, que también está detrás de las cámaras y que es un dato que ni Eduardo conoce.
Yo creo que el momento más grato que me tocó vivir a mí fue la entrega de resultados preliminares del censo del 90. Yo creo que ahí la institución había mostrado una solidez, una coherencia, un espíritu de grupo monumental, al grado de que haber hecho un censo y haber sido calificado como un buen censo, aunque CONAPO cada vez le mete más la tijera, permitió que en lugar de irme con el Jaijo a Secofi, me mandaran a la Comisión Federal Electoral a discutir el COFIPE y a ver nacer el IFE. Y la petición que fue directa del presidente Salinas y que tiene que ver con lo que decía Héctor, o sea, una elección tan controvertida, obligaba a meterle mano a todo el aparato electoral y había que meterle mano desde abajo, desde los cimientos de toda la estructura electoral es el padrón. Y la confianza del presidente y de su equipo de trabajo en lo que había hecho el INEGI, pues llevó a que me invitaran a entrarle a este tema. Algo que no se conoce, Eduardo, en el diseño y en el desarrollo del padrón electoral y la credencial para votar, teníamos reuniones cada 15 días con el presidente de la República y con la gente que lo asesoraba. Yo presentaba, porque finalmente todavía estaba el órgano electoral en manos de Gobernación, yo presentaba lo que era la parte técnica y un apartado especial. Y el apartado especial, que además era auditado, era cuántos de los que estábamos empezando a formar la estructura del padrón electoral proveníamos del INEGI. Y al final, o sea, cuando terminamos la técnica censal que dio como resultado el padrón del 91, las cifras fueron las siguientes. Para hacer esa técnica censal ocupamos 85,000 personas, de las cuales cerca de 55,000 habían trabajado en el censo del 90. A ver, esto se puede ir calentando si entre nosotros vamos contestando aquí, ¿no? La pregunta. Primero ya van 2 veces que hablan de que si la elección controvertida de 88, ¿no? Resultados fue 15 veces más amplio que el resultado del 2006. Entonces, ¿no? Y entonces lo controvertido se dio porque no había lo que hoy hacemos. Encuestas preelectorales ni conteos rápidos. La estadística no miente. Los números no mienten. Bueno, entonces, y sobre es muy fácil sentirse orgulloso del INEGI. No es ninguna gracia, o sea, decir salgo y soy orgulloso, no es ninguna gracia sentirse orgulloso del INEGI porque es absurdo atacar al INEGI habiendo estado en el INEGI. O sea, si uno estuvo en el INEGI y sale hablando mal del INEGI, es porque lo corrieron. Porque si sale uno bien, es absurdo hablar mal del INEGI. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que hablen mal, ni siquiera hay que defenderlo ni cortarse las venas. Simplemente hay que decir lo que se hace. Y cuando uno dice lo que se hace, lo defiende. O sea, entonces es muy fácil, cuando uno está afuera, entender que las críticas no tienen que ver porque estén en desacuerdo, sino porque no les gusta. Es nada más. Pero a la hora que uno les explica, termina estando de acuerdo. Pero bueno, ¿qué es lo que me faltó o que se quedó en el tintero? 2 cosas. Una que ya se hizo y que soy un consumidor